Eso fue un poco el... Y nos reuníamos los líderes de grupo unas 3 horas antes cada lunes. Con los líderes de grupo eran la decana de educación de la Cayetano Heredia, el señor que venía delegado por el SUTEP, yo, Fe y Alegría, y la cuarta del consorcio de colegios católicos. Nosotros 4 nos reuníamos, identificamos un poco, hacíamos el resumen de los grupos y llevábamos eso a la mesa. Esa es un poco la dinámica. Sí, tiene la palabra, señora. Sí, solo agregar que, como ha explicado Miguel, realmente eran 17 expertos, pero se contó con más especialistas en educación que apoyaron este trabajo, ¿no? Ellos llevaron a sus instituciones los materiales y pudimos tener también una mirada de docentes, de especialidades, etcétera, ¿no? Y además también incluimos en las reuniones, fueron incluidos, por ejemplo, los padres de familia. Las CONEAPAFAS vinieron a brindar también sus aportes y sus puntos de vista. Algunas otras instituciones como la Asociación de Universidades también estuvo ahí. Entonces creo que fue un trabajo de 17 expertos, pero que tenían una red mayor de especialistas para poder cumplir con esta revisión. Que quede constancia de la participación del señor Cruzado y la señora Cecilia Ramírez, donde manifiestan, teniendo ellos una resolución para analizar los textos. Ellos analizaron 29 textos, el Minedu le dio un formato que era muy técnico, que no lo aplicaron. Si el Minedu les da a la comisión técnica especializada un formato para evaluar los textos y ustedes de manera unilateral o en conjunto decidieron no utilizar ese instrumento y utilizar el que mejor ustedes manejaran, entonces están incumpliendo el encargo que se le ha dado. Segundo, para precisar a la opinión pública que hay una resolución ministerial, la 0304 del 2012 de Educación, del Ministerio de Educación, que con fecha 16 de agosto del 2012 resuelve, artículo 1, aprobar los criterios pedagógicos e indicadores de calidad de los textos escolares, que tienen un promedio de 70 criterios para poder revisar los textos escolares. Entonces, esta resolución donde se crean los criterios técnicos que garanticen la calidad de los textos han tenido que ser evaluados no por la ficha que le dio el Ministerio de Educación, no por lo que ustedes crean consideros de acuerdo a su expertise, de acuerdo a su experiencia, de acuerdo al manejo que trabaja cada uno de los 17 miembros, sino respetando una resolución ministerial donde crea, ¿no?, los criterios pedagógicos. Y ahí podemos decir que sí, efectivamente hemos hecho una revisión técnica para valorar cada uno de los 29 textos. Siguiente, aquí han mencionado que los textos lo han revisado exhaustivamente página por página, pero también aquí el señor Cruzado y la señora Cecilia Ramírez dice que han armado equipos de apoyo donde ellos han trabajado, pero me pueden responder si garantizan que hayan revisado hoja por hoja, porque simplemente a ustedes le han dado las conclusiones supuestamente a lo que han arribado, pero ustedes no pueden garantizar ni pueden afirmar que han revisado los 29 textos hoja por hoja, o sí lo pueden garantizar. Para que responda, señora Cecilia y el señor Cruzado. Pues yo, del grupo con el que estábamos ahí, todas personas que respeto, aunque piensan diferente que yo, de diferentes iglesias, de diferentes formaciones pedagógicas, diferentes visiones del país, creo que son gente seria. Entonces yo asumo, y creo que todos en la mesa asumíamos, que cada uno estaba revisando seriamente con los equipos de trabajo correspondientes cada línea y cada página de los textos que les correspondían. Lo trabajaban en equipos grupales y nos lo traían a todos. Yo no he leído y ninguno de nosotros leyó los 29 textos, pero creo que todos podemos garantizar, señora presidenta, que en las comisiones correspondientes sí se trabajaron seriamente. Y cuando digo que no se trabajaron de acuerdo a la ficha que nos dio el Minedu, era la metodología, ¿no? Pero los criterios de revisión pedagógicos creo que sí los seguimos.
tratamos de ser lo más rigurosos posibles en ello, sobre todo atendiendo las preocupaciones de las familias y de la nación sobre estos temas, ¿no? Pero en efecto, entonces yo digo, como comisión sí revisamos cada línea y cada página. Cada miembro de la comisión no revisó cada línea y cada página, pero la comisión en la que, y finalmente todos hemos firmado siendo conscientes de eso, la comisión asume que revisamos como conjunto todos los 29 textos que decidimos revisar, excepto los de inglés y matemática. En efecto, porque en la primera reunión vimos los tiempos y vimos que era importante, atendiendo un poco la preocupación del Congreso y de padres de familia, trabajar lo más pronto posible, y vimos que lo de inglés y matemática era una cuestión que tenía como un conjunto técnico muy específico, donde habría menos alertas que atender, y entonces como mesa de trabajo dijimos, pues estos temas en este momento no los veremos, y asumimos los otros 29, ¿no? La siguiente pregunta, ¿a estos equipos que le han apoyado a cada uno de los grupos que se han organizado, han tenido una subvención económica? ¿Han trabajado fuera de sus horarios? ¿Ha trabajado dentro de sus horarios? ¿Y cuáles son los nombres de los que participaron en cada uno de los equipos de trabajo? Esa información, las diferentes instituciones contaron con personal que ha apoyado en esta revisión y podemos brindarles quizás el listado de las personas que han estado, ¿no? Y lo han hecho ad honorem. Esta comisión no tenía que haber tenido ningún pago de honorarios, ¿no? Era uno de los requisitos. Sí. Entonces, como ustedes no pueden garantizar la revisión de los textos escolares de hoja por hoja, ¿no? Y ustedes han tomado de buena fe que las personas que han trabajado en un subgrupo para que les dé el apoyo, lo que ellos le han informado, asumo yo que tienen actas, asumo yo que tienen documentos donde han elevado los informes de cada uno de los textos escolares revisados hoja por hoja. Entonces yo les pediría, ¿no?, que me lo entreguen en el lapso de hoy día, porque si ustedes ya lo tienen, simplemente es entregarlos. Nosotros vamos a presentar nuestro informe el día ya miércoles a primera hora y estamos cerrando la comisión investigadora con su tema. Entonces, como es una responsabilidad que ustedes tienen y se han comunicado y han intercambiado información, yo le pediría, en aras de la verdad, de la responsabilidad y del compromiso, que hoy día mismo puedan entregarlo toda la documentación pertinente, donde se evidencie lo que ustedes están diciendo. Y también nosotros cruzar la información, porque también tenemos otra información de lo que ustedes nos están manifestando. Sobre la impresión a pesar de la medida cautelar. ¿Por qué se imprimieron los textos de DPCC y la cartilla de historia con el cuestionado enfoque de género? Los textos fueron... Siempre me olvido de esto, gracias. Los textos fueron impresos teniendo el cuidado de no ir contra esta resolución que había salido, ¿no? Los textos de historia es una cartilla que se hizo para trabajar específicamente sobre historia reciente, justo para complementar lo que los textos no habían trabajado de forma más profunda. Eso es lo que nos han informado a nosotros, ¿no? No ha sido durante el periodo de nuestra gestión, pero eso fue informado por la gestión pasada, ¿no? Y los de DPCC también se hicieron trabajos de revisión de este material y fueron impresos en su momento. Eso está dentro de los informes de gestión que nos han elevado. Pero justo esta comisión se designó para que se haga la investigación. Entonces usted está respondiendo, nos han informado. O sea, ustedes no han investigado. Porque usted dice, nos han informado que esto fue para complementar
Perdón, ¿a qué comisión? La comisión de la que estamos hablando, de la mesa de trabajo, que ha sido la citación que nos han dado el día de hoy, es una comisión de expertos que la idea era, como dijimos, ayudarnos a revisar los materiales de la dotación 2019 para ayudar a tener recomendaciones de mejora a ese material. No ha sido un rol investigador de mirar por qué razón se hizo o no se hizo en su momento, sino mirar los textos, analizarlos página por página, como hemos dicho, mirando cada uno de ellos y poder dar recomendaciones de no solo de los contenidos que tiene que ser, del tratamiento curricular que se da en cada uno de los textos, de la manera como el lenguaje se presenta, sino también del proceso, incluso lo que se pidió además de eso, de todo el proceso de dotación de materiales, desde su planificación hasta su uso. Eso es lo que la comisión tuvo como objetivo. Sí. La comisión tomó como objetivo analizar el contenido de los textos, la elaboración, la supervisión y la parte presupuestal. Entonces, usted ha mencionado, y está grabado en el audio, que ustedes nos han informado. Ustedes tenían el deber, de acuerdo a la resolución, a investigar los contenidos de los textos. Y la opinión pública sabe que este cuadernillo de historia no ha sido para complementar, sino fue para corregir los errores y la distorsión en relación al terrorismo en nuestro país. Y eso fue un acuerdo de la Comisión de Educación en la gestión del exministro Bessler. Entonces es de conocimiento público. Y definitivamente ahí yo veo, por eso que le decía, mi primera pregunta era si había objetividad en asumir usted la responsabilidad de esta comisión que fue designada por el Minedo, porque ahí está el sesgo, pues. Si usted es defensora, usted no puede criticar. Y en este informe que la opinión pública va a tener acceso, aquí las recomendaciones son recomendaciones generales. No hay ni una sola recomendación puntual en cada uno de los textos. En ortografía, en ejemplo, en contenido, en fechas, en distorsión de porcentajes. Son cosas generales. No hay nada, ninguna recomendación particular y precisa para cada uno de los textos, ¿no? Entonces, no hay un trabajo que verdaderamente responda, y será porque de repente pues ustedes no revisaron los textos, mandaron a un segundo grupo y no sabemos si ese segundo grupo revisó cada uno de los textos, y entonces ustedes no pueden afirmar que se revisaron de manera exhaustiva, hoja por hoja, cuando ustedes no revisaron nada, porque ustedes solamente le alcanzaron un contenido que ustedes asumieron como si ustedes lo hubieran hecho, porque ellos no tienen responsabilidad. Aquí la resolución ministerial del 16 de abril del 19 les da la responsabilidad a ustedes, no a un subgrupo. Ellos no son responsables. Los responsables de esta equipo de trabajo son ustedes, y ustedes son los que asumen los activos y los pasivos. Entonces no pueden afirmar que ustedes han revisado hoja por hoja y de manera exhaustiva. Señora congresista, como le explicó Miguel y lo hemos estado explicando, los 17 expertos se han hecho cargo, se han hecho responsables de este informe, y ellos y las comisiones han revisado todo el material como se les solicitó. En mi persona, como secretaria técnica, nosotros no teníamos la función de hacer la revisión del material. El material ha sido revisado por mis especialistas, pero como un trabajo aparte de lo que viene realizando, porque recuerden, esta es una de las medidas que la ministra de Educación ha tomado, no es la única. La revisión y la mejora de los textos, porque se ha admitido que tenemos que tener mejoras en ese material, se está haciendo con diversas estrategias. La mesa es una de ellas, no es todo. La mesa no es que va a darnos la respuesta final a todo. Después de esto, el Ministerio está realizando diferentes acciones, porque justamente estamos en la misma línea de ustedes, la preocupación de cómo aseguramos para las siguientes dotaciones la mejor calidad de los textos educativos, sabiendo que es un recurso altamente utilizado en las escuelas. Sí, yo lo que me remito es a precisar la resolución ministerial 175 del 2019 del Minedo, con fecha 16 de abril del 2019, donde menciona a 17 integrantes de expertos independientes
para una mesa de trabajo para la revisión de los textos escolares en los niveles inicial, primaria y secundaria en la modalidad de educación básica. En adelante, mesa de trabajo, la cual tiene como objeto revisar el contenido de los citados textos escolares que fueron entregados a las instituciones educativas públicas de educación básica regular para el desarrollo del año escolar 2019, formular recomendaciones y o propuestas de mejora respecto a los contenidos de los textos en mención, así como formular propuestas para mejorar el proceso de elaboración, impresión y distribución de materiales educativos. Esta revisión tendrá como base los criterios pedagógicos e indicadores de calidad de los textos escolares a los que se refiere el Ministerio de Educación, según la resolución, ¿no es así?, 034, que no ha sido utilizada. Yo no lo digo. Aquí han incumplido utilizar esta resolución de los criterios pedagógicos, que está en esta resolución que ha sido firmada por el Minedu y que ustedes deberían haberlo honrado. Siguiente, que la responsable de este equipo de trabajo es la secretaria técnica. La mesa de trabajo cuenta con una secretaria técnica, la cual estará encargada de llevar el registro de los acuerdos adoptados y toda la documentación que se genere durante su vigencia, así como cumplir con lo dispuesto en el numeral 23.5 del artículo 23 de los lineamientos de organización del Estado aprobados por Decreto Supremo 054-2018 de la PCM, modificado por el Decreto Supremo 131-2018 de la PCM. La secretaria técnica de la mesa de trabajo está a cargo de la directora general de la Dirección General de Educación Básica Regular, ¿no?, que es Cecilia Ramírez Gamarra. Simplemente yo estoy preguntando y evidenciando de acuerdo a la designación y al contenido de la resolución. Y de acuerdo a lo que ustedes están participando y mencionando, no han cumplido la resolución donde se le indica que la evaluación de los textos escolares tenía que ser con esta resolución. Y a criterio personal utilizaron otra metodología. En relación a la pregunta, ¿por qué imprimieron los textos? Si el Minedu es tan respetuoso de las decisiones del Poder Judicial, ¿por qué se imprimieron los textos de DPCC y la cartilla de historia de acuerdo al actual currículo, como dice el informe final, si había una medida cautelar en su contra? Para que responda, señora Cecilia. Como le he explicado hace un momento, esta impresión del material fue una impresión ya hecha anteriormente a nuestra gestión. La comisión o la transferencia que se hizo del informe de gestión mencionaron que era un material que no contravenía al tema de el enfoque por competencias y lo que tiene que ver con el enfoque de género, y nosotros lo que hemos hecho es una revisión de ese material para ver los errores y las mejoras que se podían tener de ese material, ¿no? Una de esas medidas que se han tomado han sido el borrado de algunos de los links que tenían dificultades. Bueno, lo que usted manifiesta, señora Cecilia Ramírez, es lo que ellos sustentaron o se justificaron para imprimir. Yo estoy preguntándole a usted, como secretaria técnica de este equipo de trabajo, ¿cuál es la observación en función a este punto? ¿Por qué se incumplió una medida cautelar? Disculpe, congresista, allí la idea de esto, vuelvo a repetir, es la revisión de los textos y poder tener recomendaciones de mejora para los textos. No hay investigación para saber por qué se hicieron algunas cosas o otras en el pasado, sino mirar los textos, analizar el contenido de los textos, si están de acuerdo al currículo nacional, si siguen los criterios de calidad que deberían tener y la adecuación pedagógica, si el lenguaje es el preciso, como dice la directiva que usted ha mencionado también, fueron los criterios que se utilizaron. No dice utilizar exactamente esa resolución y esos criterios, usarlo como base. Y esa es la información que se ha alcanzado al grupo de expertos como propuesta, y eso es lo que nos tocaba hacer a la Secretaría Técnica, darles un instrumento como propuesta, y lo que el señor Miguel ha expresado, que no se hizo tal cual era el instrumento que nosotros habíamos alcanzado como propuesta, ellos lo modificaron, pero los criterios estaban ahí, y los criterios han sido criterios de calidad que tienen que ver con la parte pedagógica del material, y las mejoras y recomendaciones que ellos han dado han ido en esa línea, y además del proceso y la gestión de materiales. Tiene la palabra la congresista Tamara Arimburgo.
Buenos días, Presidenta. Buenos días, señores. Lo que a mí me preocupa es si estamos hablando de un tema bastante serio. No estamos hablando de algo que deberíamos de pasarlo por agua tibia. Nosotros que viajamos a diferentes regiones, vemos la realidad educativa de nuestro país. Es lamentable que hasta ahora no hayamos llegado a un punto de quiebre y decir, esto hicimos mal, esto tenemos que corregir. Yo esperaba leer recomendaciones más contundentes al respecto. Aquí está mal, aquí está mal, aquí está mal, aquí está mal. Aquí lo hicimos bien, aquí lo hicimos bien también. ¿Qué vamos a corregir al respecto? Nivel educativo, a nivel nacional. ¿En qué puesto vamos? Si quisiéramos compararnos con el resto de países de la región. Ustedes tienen la respuesta. ¿Cómo estamos? Le dije a la señora Flor Pablo, usted tiene ahora una oportunidad de oro de hacer las cosas bien. Pero veo que si bien es cierto, han tratado de seleccionar un grupo de expertos, quizás entre los más visibles, porque expertos hay en cada institución educativa. Expertos hay, tal vez no necesariamente dentro de una escuela, sino los consejeros que están detrás de una escuela, los párrocos, los psicólogos. Oye, caramba, tenemos 17 personas, los más visibles, y yo recojo un informe bastante general. Escucho un comentario de ambos, que fue exhaustivo, que fue hoja por hoja, pero no leo esto. Leo que todo fue hecho en líneas generales de una mesa de trabajo que todo el Perú espera resultados. Es más, vemos qué dice el señor enviado desde el SUTEP para que pueda estar también dentro de ese grupo de expertos. Ese señor dice que no alcanzó el tiempo para revisar los textos de inglés y de matemática. Me apena que no esté, Presidenta, el congresista Edgar Ochoa, quien evidenció todas las fallas que traían los textos de inglés. Espero que el congresista Edgar Ochoa no haya empeñado su palabra al Minedo, porque acá nosotros estamos para defender, Presidenta, los intereses del pueblo peruano y no de un ministerio. Él evidenció la cantidad de horrores que habían en los textos de inglés, y queremos enseñar inglés como segunda lengua en nuestro país. El congresista Juan Carlos González mostró el presupuesto que se gastó en la elaboración de estos textos educativos. Durante los meses que venimos trabajando con Milagros Salazar, se ha mostrado los horrores en los textos de matemática, donde 2 más 2 era 5. ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos pasó? Teníamos una oportunidad de oro de ver si finalmente estos textos contribuyen o no con la mejora educativa de nuestro país. Usted lo dijo muy claro, señor Cruzado, un texto educativo, y también lo dijo la presidenta Encade, un texto educativo muchas veces es el único material que tiene el alumno en provincia, en zona de frontera, donde el profesor no llega, señor Cruzado, o llega 2 veces por semana y luego anda justificando su inasistencia.
Lo único que tienen es un texto que hace las veces de maestro, como ella lo dijo. Y reviso la parte final. De esos 17 connotados representantes de la educación peruana, ¿no fueron capaces de imprimir su firma los 17? ¿No fueron capaces de decir, voy a respaldar este informe que el Perú me ha recomendado, que el Perú me ha encomendado? Un país sin educación está destinado a fracasar. Estas 17 personas, que todos hemos revisado su currículo de cada uno de ellos. Ahora nos dicen que estas 17 personas tenían colaboradores. Y qué bueno. Colaboradores que sumen su experiencia, su conocimiento. Pero esto es débil. Y permítame discrepar con usted, señora Cecilia. Esto sí es importante y es el principal eslabón en toda esa cadena que se ha ido formando para levantar el nivel educativo de nuestro país. Esto evidenciaba cómo nosotros estábamos viendo la educación. ¿Qué recomendaciones bastante genéricas? Lamento de verdad que digamos que esto es una más de las herramientas. No, esta es la principal herramienta. No es una más. La señora Flor Pablo manifestó, todos estamos esperando el informe de la mesa de trabajo revisión de textos escolares. Ella lo dijo. No es una más, es el principal. Acá tengo algunas preguntas y sí me gustaría que lo respondamos con los criterios a profesionales técnicos que ustedes manejan. Voy a poner esto a un lado. ¿Cuáles son las conclusiones que arribó este grupo de trabajo para los contenidos en este grupo de trabajo en relación a los contenidos de los textos? Conclusiones desde su experiencia, desde su labor técnica. Tengo para que quede registrado las licencias de los congresistas Lucía Gilbonio Condeso y la licencia de la congresista Lisbeth Robles a esta sesión. Continúe, congresista Tamar. Gracias, presidenta. Si podemos puntualizarlo, porque finalmente esta sesión la estamos grabando. ¿Hubo alguna opinión, sugerencia respecto a los textos escolares que se cuentan por millares que aún no fueron distribuidos? ¿Han podido ustedes corroborar si se distribuyó finalmente todos los textos escolares a nivel nacional? Bueno, desde nuestro lado fiscalizador manejamos otra información. Y si ustedes tienen alguna opinión al respecto, para que podamos ir avanzando. Gracias, congresista. Estoy totalmente de acuerdo con ustedes que este es un tema importante, el tema de la misma Comisión de Educación que lo ha tomado
y nosotros vamos en esa misma línea de trabajo y de preocupación de cómo seguimos mejorando los materiales que proveemos a las escuelas, sabiendo que en algunas escuelas, las más alejadas, a veces es el único, como lo decía Miguel, el único material letrado que llega es el texto escolar.